Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, consejero. Quiero plantearle una ecuación que va a tener sus valores fijos, sus factores variables, pues su coeficiente lineal, un término independiente y, por supuesto, una incógnita. Y además, lo que le voy a pedir con la pregunta es que me despeje la incógnita, que me despeje la X. Empezando por los valores fijos, el primero es que la crisis económica, producto de la crisis sanitaria por COVID-19, ha afectado a toda la sociedad, a los trabajadores, a las familias, a las empresas y también ha afectado, y mucho, a las administraciones públicas, o lo que viene a ser lo mismo, ha afectado al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. La segunda es que la crisis sanitaria ha provocado un incremento de gasto que no estaba previsto y a la vez una disminución de los ingresos tributarios, con lo que con menos ingresos se van a necesitar más recursos financieros para acometer las urgentes tareas que en estos momentos pues, el sector público tiene obligado. En tercero, el hecho de que no solo hay que recuperar pues, los 1.500 millones de pérdidas de ingresos fiscales en el 2020, sino que hay que mantener el nivel de ingresos necesarios en el futuro, porque a partir de ahora va a ser más caro mantener los servicios públicos, entre otras razones porque hay que reforzar el sistema sanitario y porque evidentemente va a ser necesario incrementar las partidas sociales, ya que el nivel de personas vulnerables se está incrementando exponencialmente, con lo que hay que dar cobertura a mayor número de canarias y canarios. El cuarto factor fijo sería que también es preciso financiación adicional para reactivar nuestra economía y para esto último pues necesitamos respuestas diferenciales y planes propios. Y como además todos sabemos que el dinero no crece en los árboles, pues como último factor variable, a estas alturas todos tenemos claro que la crisis económica provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 no es un problema exclusivo del año 20, que este es el año en que se inicia esa crisis, pero que los efectos de la crisis se extenderían a los años 21 y 22 y que será, si todo va bien, en el año 23 cuando podamos recuperar los niveles de riqueza del año 19, por lo que todas las actuaciones que nos planteemos deben planificarse y toda la presupuestación pues para este marco temporal de 4 años. Y aún no habéis definido estos términos fijos, pues pasarían o vendrían los factores variables. Y en los factores variables pues está que la recuperación de los aproximadamente 1.000 millones de euros de pérdidas de ingresos tributarios para la comunidad autónoma pueden quedar cubiertos con el uso ya autorizado del superávit del 19, con la parte que le toque a Canarias del fondo no reembolsable de los 16.000 millones y en caso de que se nos autorice con los 500 millones de euros de las sentencias judiciales ganadas por Canarias referidas al convenio de carreteras y que el Gobierno de España, de forma unilateral, pues imputó a superávit en el ejercicio de 18. Que además los 90 millones de sobrecoste sanitario y también el sobrecoste educativo pues se cubriría también con el fondo de los 1.600 millones de euros y que el sobrecoste del gobierno o que ha tenido el Gobierno de Canarias en políticas sociales en 2020 pues puede ser cubiertos con el presupuesto corriente. Pero queda por clarificar las fuentes de financiación necesarias para hacer frente a los efectos de la crisis pues, en los años 21 y 22, incluyendo, por supuesto, los necesarios para la reactivación económica. Y, consejero, entendemos que para todo esto va a hacer falta tirar de endeudamiento. Cierto es que contamos con la autorización del Gobierno de España para endeudarnos, aunque no tengo claro si es endeudarnos a largo plazo en el 20 o en el 21, y además por qué importe. Usted ha dicho que necesitamos un endeudamiento moderado, pero entienda que esa expresión pues un tanto ambigua. Y además esa expresión es la incógnita. Y yo es que aquí es donde, con la pregunta, es donde le voy a pedir que me despeje la X. ¿Cuál es la estimación que tiene el Gobierno de Canarias de endeudamiento a largo plazo para hacer frente a la reconstrucción económica de Canarias, consecuencia de la crisis producida por el COVID-19? Muchas gracias. Había un programa de televisión que creo que había un alegato, era usted sí que sabe, ¿no? Me parece que a usted hay que reconocerle muchas cosas. Una es el rigor con el que trabaja, con la solvencia que apunta sus ideas, que sería deseable que se extendieran, ¿no? No me refiero a este hemiciclo, sino al conjunto.
creo que es muy importante hablar con criterio y con documentación. Usted lo ha dicho bien. En este momento las administraciones públicas reducen sus ingresos porque la crisis afecta a las familias, a los trabajadores, a las empresas y a las arcas públicas, porque hay una evidente paralización de la economía privada y, sin embargo, en paralelo no solamente se mantienen los gastos, sino que estos se tienen que aumentar para responder a las familias, a los trabajadores, a las empresas y, por supuesto, mantener los servicios públicos. Aquí cabría resolver la incógnita respondiéndole yo, pero usted no se merece esta respuesta, que se pinte el dinero. Pero no se puede pintar el dinero. El dinero se tiene que encontrar para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que los 4.000 millones de euros que se han acumulado en superávit por parte de los ayuntamientos de Canarias, por los cabildos y el Gobierno, si se administra bien, tienen que servir para ponderar, mitigar e incluso resolver la pérdida de ingresos de este trienio. El uso del superávit, bien gestionado, bien administrado, bien temporalizado, puede suponer la solución a la pérdida de ingresos del conjunto de las instituciones canarias en este trienio. Si esto no fuera suficiente, es posible que no sea suficiente, en ese caso habría que recurrir al endeudamiento moderado, pactado y además temporalizado. La propuesta que nosotros visualizamos es no en el año 20, que lo podemos resolver con el superávit y con el fondo no reembolsable de los 4.200, perdón, con el subfondo de los 4.200 millones que van a la minoración de impuestos cedidos, podríamos resolver este año sin grandes dificultades. Y serían las transferencias del Estado y de la Unión las que nos tienen que servir para financiar las nuevas políticas, las nuevas respuestas, para tirar de la economía, para tirar de la lucha contra la crisis climática, contra la digitalización, en favor de la economía verde. Las fuentes que deben alimentar la respuesta canaria a la crisis tienen que ser transferencias del Estado, léase esencialmente Ley de Presupuestos del 21, léase Marco Financiero Plurianual 21-27 de la Unión. Yo creo que el endeudamiento, bueno, por supuesto se tiene que garantizar el mantenimiento y actualización del sistema de financiación como este año. Esa es otra, ¿no? Este año el sistema de financiación autonómica se ha actualizado a pesar de la caída del PIB. ¿Y sabe cuánto representa esto en gasto adicional vía endeudamiento del Gobierno de España? 9.500 millones de euros. Cabría, como en otras épocas, no haber actualizado el sistema de financiación autonómica y hubiésemos perdido 600 millones de euros de financiación ordinaria para nuestros servicios. Pero el Gobierno progresista español ha decidido con buen criterio financiar 9.500 millones de euros de la financiación autonómica para garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Yo espero, deseo y estoy convencido que una ley de presupuesto del año 21 dirigida desde políticas progresistas va a mantener la actualización de la financiación autonómica, porque si no se descuadrarían todas las previsiones del gasto público español y, por tanto, canario en los próximos años. De manera, señoría, que creo que los ahorros deben servir para compensar la pérdida de ingresos, que las fuentes de transferencias del Estado y de la Unión deben financiar las políticas nuevas, turísticas, industriales, de lucha contra la crisis climática, vivienda, etcétera, y que el endeudamiento debe utilizarse de forma ponderada y moderada para compensar lo que precisemos. ¿Cuál es el cálculo? Mi cálculo sería 1,5 puntos. 1,5 puntos por año. 1,5 puntos por año. Año 21, en una hipótesis mala, nosotros con 1,5 puntos del PIB de endeudamiento, que serían, dependiendo del PIB de entonces, porque hay que relativizarlo, estaríamos hablando de en torno a 500 millones a pesar de la caída, 1,5 puntos, nos podría garantizar a nosotros los ingresos suficientes. De manera que creo que es posible, con los ahorros, con las transferencias y con el endeudamiento pactado, moderado y temporalizado, mantener viva las prestaciones sociales, económicas,
de todo orden y condición que desempeñan los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias. Esta es nuestra posición, nuestra tesis, y vamos a pelear por ella. Es verdad que hay variables que no vamos a controlar, que dependen de la política española y de la política europea, y nos tendremos que atener a ello, pero creemos que toca en este trienio, porque serán 3 años de crisis, mantener y sostener el gasto público por la gente, por la economía y por el futuro de Canarias.